Hoy en el ciclo de conferencias con profesionales del Grupo ITA tenemos el placer de contar con el director clínico, con Antoni Grau, que nos va a explicar cómo el grupo se ha adaptado a esta nueva situación ante el COVID. Hola, Antoni, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cecilia? Muy bien. Bueno, pues queríamos invitarte a este ciclo de expertos del Grupo ITA para que nos contaras un poquito cómo hemos hecho esa adaptación ante la situación de confinamiento que nos sorprendió a todos el 13 de mayo. Pues la verdad es que la respuesta tuvo que ser muy veloz porque, como sabemos, fueron las cosas muy rápido y prácticamente en muy pocos días nos encontramos que teníamos que velar por la seguridad del paciente, por un lado, y por cumplir con las órdenes de distanciamiento social. Pero a la vez teníamos que seguir ofreciendo servicios para nuestros pacientes. Nuestros pacientes tenían indicación de tratamiento, de hospital de día, de hospitalización, y no podíamos dejarle sin esa asistencia. Con la cual cosa, rápidamente, lo primero que pasó fue en la ciudad de Madrid, donde antes se dio la subida importante en el número de contagios y también en la mortalidad, y rápidamente tuvimos que cerrar el hospital de día. En muy pocos días tuvimos que montar el hospital de día, todas las intervenciones que se hacían desde el punto de vista psicoterapéutico, la terapia de grupo, la terapia familiar, las visitas médicas, las visitas psiquiátricas y las de nutrición, todas ellas llevárnoslas a la modalidad online. Dificultades que os habéis encontrado ante ese momento, ¿no?, de cambio. Ajá, ajá. La verdad es que menos de las que nos esperábamos, ¿vale? Porque teníamos ya experiencia en la terapia online one-to-one, pero lo que no teníamos experiencia y más incertidumbre nos generaba era el tema de los grupos online, ¿no? Porque, bueno, una terapia de grupo tiene una dinámica pues que tiene que ser muy precisa para que el grupo fluya, y teníamos la incógnita de cómo iba a funcionar todo esto en la modalidad online. La sorpresa fue muy grata, ¿no? Porque ha ido muy bien, y lo que seguramente no tuvimos en cuenta es que nuestros pacientes, que son bastante más jóvenes en general que nosotros, dominan muchísimo todas las soluciones de videoconferencia. Con la cual cosa hay que reconocer que en algunos psicoterapeutas eran los pacientes los que les daban algún consejo sobre el funcionamiento de la herramienta. Yo creo que la principal dificultad ha sido a veces la calidad de la conexión, ¿no? Porque, como sabemos, la red de Internet ha sufrido muchísimo, ha estado terriblemente tensionada, y ha habido momentos en que la conexión no es muy buena. Cuando eso ocurre y un paciente pues se cae de la videoconferencia, hay que pararlo todo para averiguar qué está pasando con este paciente. Yo creo que el principal problema ha sido eso, pero es verdad también que, no, bueno, son canales y son, por lo tanto, modalidades diferentes, la presencial y la online, ¿no? En el hospital de día presencial hay un aspecto convivencial. Es decir, el paciente no solo recibe un tratamiento o realiza una terapia de grupo, sino que también está en un ámbito compartido, en un lugar físico compartido, está junto con sus compañeras en el tiempo fuera de la terapia. Y por otro lado, en pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, el hospital de día también tiene una función de supervisión de aspectos como las ingestas, el peso y todas estas cosas. Todo esto no lo tiene el online. ¿Y hacia dónde va a evolucionar ahora el tipo de tratamiento? Porque, como bien estabas apuntando, son dos tipos de tratamiento distintos. Ante una situación de alerta como la que hemos vivido, obviamente había que dar una solución a pacientes que necesitaban tratamiento, pero ¿qué va a pasar ahora? Lo que vamos a hacer es iniciar un regreso paulatino, progresivo, a los hospitales de día presenciales, que es nuestra modalidad, es la mejor de las modalidades. De momento es mucho mejor que
que la online, porque, bueno, tiene todos estos ingredientes que comentábamos ahora, ¿no? Del aspecto convivencial y de control. Lo vamos a hacer de forma muy progresiva. El hospital de día, si no ha cambiado para siempre, ya ha cambiado para mucho tiempo, ¿no? Porque se van a tener que respetar en el hospital de día las medidas de confinamiento, de distanciamiento social, la protección de los pacientes, y eso va a requerir que tengamos que cumplir con protocolos que hemos elaborado siguiendo los protocolos ya establecidos por las diferentes agencias de sanidad, pues los vamos a tener que aplicar al hospital de día también. ¿Vale? También es verdad que, bueno, no queríamos que todo este esfuerzo hubiera sido en balde, y visto que se pueden hacer muchas cosas online y muchas cosas en formato grupal, hemos creado un programa de terapia de grupo, un programa de grupos online. Un programa donde el paciente va a poder hacer el 100% del tratamiento de forma online, o prácticamente el 100%. Sí que existirán algunas visitas que tendrán que ser presenciales porque están vinculadas a la exploración física, por ejemplo, que hace el médico, al peso, ¿no? Pero estas serán las mínimas, y se va a ofrecer este tratamiento online para pacientes que no vivan cerca de ningún hospital de día o ninguna consulta externa de ITA. Van a tener que ser pacientes de una gravedad que les permita seguir este programa. Es decir, si un paciente necesita 5 días a la semana y ir al hospital de día, este paciente no es candidato porque necesita una intensidad de tratamiento mucho mayor que la que le puede ofrecer la terapia online. Vamos a probar, estamos convencidos de que puede funcionar y nos puede hacer llegar de nuevo más cerca todavía de donde está el paciente, ¿no? Ya con la expansión del grupo en estos últimos años, ya una de las motivaciones principales era el acercar el tratamiento a las personas y no al revés. Y esto es un paso más, ¿no? En ese acercar el tratamiento a personas que hasta ahora no podían disponer de él. Y el grupo ITA es un grupo innovador también en investigación y en docencia. Contamos con 2 másters oficiales. Y bueno, podríamos hablar un poquito de ese máster de trastornos de la conducta alimentaria, que no es solo un máster teórico, sino que engloba una parte de training muy importante dentro de las clínicas. Yo sé que me repito mucho con esto, pero para mí es la base, la visión que hemos tenido siempre con el máster en trastornos alimentarios, ¿no? Y es el ser una incubadora de clínicos, ¿no? Y para eso es un máster con muchísima dotación teórica, claro que sí. Un máster cuyo cuerpo docente está formado por miembros muy destacados del mundo académico, del mundo científico, pero también con muchos profesionales que están en el día a día de la práctica clínica, ¿no? También desde la parte teórica queremos que sea un máster muy profesionalizador y un máster que capacite para trabajar según el modelo ITA. ¿Vale? El modelo ITA es un modelo muy exigente porque tenemos estándares muy altos a la hora de buscar resultados, por ejemplo. Y por otro lado, la parte más de training, ¿no? Yo siempre lo quiero diferenciar de lo que no son unas prácticas del máster, es un entrenamiento, ¿no? Es una capacitación, un entrenamiento. Y lo que queremos es que nuestros alumnos que después muy probablemente vayan a ser futuros profesionales de ITA, hagan una verdadera inmersión en el día a día de las diferentes clínicas y centros de hospitalización de ITA, ¿no? Van a estar haciendo terapia individual, van a estar haciendo terapia de grupo. Los nutricionistas van a hacer visitas de nutrición y también grupos de nutrición, y van a ver todos los departamentos, van a rotar por todos los departamentos que componen el tratamiento interdisciplinar de ITA. Los alumnos hacen 3 rotaciones, una rotación en un centro de hospitalización infanto-juvenil para trastornos de la conducta alimentaria,
otro en un hospital de día y otro en un centro de hospitalización para trastornos de la conducta alimentaria, en este caso de adultos. Con esto nos aseguramos que tengan un conocimiento y un entrenamiento también en las diferentes tipologías de trastornos alimentarios, los diferentes niveles de gravedad y también las diferentes edades, porque el tratamiento de pacientes con trastornos alimentarios de 16 años pues no es perfectamente igual que el tratamiento para una persona que tiene un trastorno alimentario y que tiene 45 años, ¿no? Las circunstancias son distintas. Es un aprendizaje de 360 grados. Totalmente, totalmente, porque va mucho con el ADN de ITA, ¿no? De la misma forma como ITA no solo se dedica al peso, ITA no solo se dedica a los síntomas más visibles, sino a poder trabajar todas las áreas afectadas y todas las dimensiones del ser humano, también a través de este máster vamos a querer imbuir al paciente del conocimiento de pues, todas las singularidades que tienen las personas que sufren trastornos de la conducta alimentaria. Y en cuanto a la situación que estamos viviendo de este estado de alerta, este confinamiento, ¿cómo está afectando a los profesionales? Porque tienen más carga asistencial, al final también es diferente, ¿no? Es una situación muy compleja. ¿Cómo lo estáis manejando a nivel clínico? Es una situación que ha supuesto un reto y que como todo reto ha requerido que tanto las familias como los pacientes, como también los profesionales, tengan que generar recursos, generar nuevos recursos, ¿no? Y eso pues ha querido decir que, bueno, muchos de nosotros llevamos 16 años haciendo terapia de grupo en una sala con 10 pacientes que respiran, que levantan la mano, ¿no? Todo esto lo hemos tenido que adaptar a la terapia online. Y la terapia online no es simplemente una traslación de la terapia presencial, ¿no? Bueno, hay ciertos aspectos como el nivel de atención, ¿no? Que tienes que estar todavía más pendiente, ¿no? De lo que está diciendo el paciente, pero bueno, de lo que está pasando en el resto de, en este caso, pantallas, ¿no? Después a nivel clínico, claro, por ejemplo, en los hospitales de día, pues los pesos, por ejemplo, a los pacientes se les pesan en el hospital de día. Hemos tenido que ingeniar diferentes sistemas para que puedan pesarse y algunos pacientes en los cuales no es conveniente que puedan ver su peso, pues por ejemplo hemos tenido que echar mano de los farmacéuticos. Hemos hecho un trabajo de colaboración con los farmacéuticos, nos hemos coordinado con ellos para que sistemáticamente vayan pesando a los pacientes. O por ejemplo, les vayan haciendo ellos las pruebas de tóxicos en pacientes que tienen problemas de dependencia con sustancias. Hemos tenido que tirar bastante de otros profesionales, de farmacéuticos, ¿no? Dentro de la red los hemos incluido, y después de la familia. O sea, claro, la situación era doble o triplemente complicada. En primer lugar, no teníamos a los pacientes allí para pesarlos, para ayudarlos a la hora de comer, pero es que además el paciente estaba confinado en su casa, que ya de por sí para una persona sin un problema de salud mental es un factor terriblemente estresante, y la relación entre estrés y salud mental está muy clara, ¿no? Con la cual cosa, pues esto también, por otro lado, sin olvidar que, claro, muchos de estos pacientes estaban con sus familias y eso a veces es difícil pasar de estar pues 2 o 3 horas o 4 con la familia a estar 24 horas con la familia. Es verdad que también a veces el trastorno genera mucha conflictividad con el núcleo familiar y pues ahora esa conflictividad, esa interacción con la familia iba a durar 24 horas. Con la cual cosa lo que hemos tenido que hacer es intensificar mucho el apoyo y el asesoramiento de las familias, ¿no? Si normalmente nos comunicamos con ellas todas las semanas, en llamadas que consisten básicamente en transmitir cómo está yendo la evolución, si hay cambios. En este caso les hemos tenido que dar nuevas pautas, ¿no? y tener un contacto mucho más estrecho con los pacientes.
perdón, con las familias y también con los pacientes. Los pacientes han aumentado el nivel de interacción con los profesionales también, utilizando el correo electrónico, ¿no? Herramientas de este tipo. Me gustaría también preguntarte por esas guías que habéis confeccionado, guías sobre salud mental, guías específicas de trastornos de conducta alimentaria y guías también para los trastornos de conducta. ¿Qué se recoge en ese material? En ese material se recoge básicamente recomendaciones. En principio, como grupo que nos dedicamos a la salud mental, se hizo una guía genérica para cualquier persona que tenga problemas de salud mental. Si algo tiene en común todas las patologías de salud mental es que el efecto del estrés es un factor precipitante de empeoramiento, ¿no? O sea, hay una relación directa entre estrés y salud mental. Con la cual cosa, pues bueno, teníamos que conseguir a través de estas guías, además de todo el tipo de asistencias, pues dar recomendaciones para poder paliar este estrés en general a las personas con problemas de salud mental que tratamos. Y después se han hecho guías específicas, ¿no? En el caso de los trastornos de conducta, por ejemplo, que tratamos en el grupo, pues ha sido importante hacer una guía que intente dar pistas sobre la resolución de conflictos, sobre cómo la interacción pues sea una interacción muchísimo más saludable, mucho menos disfuncional, y después, pues bueno, cómo ayudar a las familias, por ejemplo, a lidiar con el estrés, ¿no? En estos casos es muy importante, por ejemplo, tener el día a día muy, muy estructurado, no tener prácticamente tiempo libre, porque eso es otro de los factores de riesgo. En el caso de trastornos de la conducta alimentaria, pues bueno, cómo intentar de nuevo neutralizar el estrés que les produce, pues no poderse mover, por ejemplo, cómo intentar conseguir que pues bueno, los factores estresantes o la irritabilidad no se exprese a la hora de las comidas, tanto por el paciente como por parte de la familia, ¿no? Y básicamente ha sido este tipo de consejos. Consejos sencillos, algunos de ellos de sentido común, pero en estos días es muy, muy fácil perder el sentido común, ¿no? Debido a la situación en la que nos encontramos. Totalmente. Y en estos días en los que estamos compartiendo tanto tiempo con la familia, ¿podrías decirnos algunos tips para poder detectar algún problema de salud mental y pedir ayuda, que es tan importante? Sí, aquí hay un primer aspecto que es bueno, separar la normalidad, ¿no? De la salud, lo que es un problema de salud mental, ¿no? Un problema, por lo tanto, que requiere... Estos días es muy probable que todos nosotros nos sintamos más irritables, en algún momento pues tengamos un poco de ansiedad o de miedo por determinadas incertidumbres relacionadas con el día después, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, eso que es un continuum entre podemos decirlo así, la normalidad y lo que es un problema de salud mental, pues hay que estar atento pues a que no se produzcan situaciones de violencia, por ejemplo, o que las personas no pierdan peso muy rápidamente, o que no estén mirándose al espejo continuamente. Bueno, también si vemos que esa irritabilidad o esa ansiedad es muy exacerbada, bueno, tenemos que observar si la persona pues no está intentando hacer esfuerzos pues a lo mejor por conseguir algún tipo de sustancia, ¿no? Eso, lógicamente, ahora también, pues aunque finalmente lo pueden conseguir, pero bueno, es una señal de que la persona al final está más nerviosa de la cuenta, ¿no? Y que tiene reacciones que superan lo esperable a la situación que estamos viviendo. Sobre todo es eso, es ver algo que supera lo esperable, sobre todo. Uh-huh. Además del hospital de día, ¿qué más acciones innovadoras habéis realizado en el grupo? Claro, no nos hemos podido quedar con el hospital de día, ¿no? En los centros de hospitalización también nos hemos encontrado con la siguiente situación. Hemos tenido que habilitar zonas de observación en la que han tenido que permanecer los pacientes que
o ingresaban de nuevo, que realmente hemos ingresado pocos pacientes estos días, o que volvían de un permiso o que empezaban a presentar algún tipo de síntoma respiratorio. En todos estos centros se han habilitado salas de observación en los que los pacientes estaban pasando un tiempo prudencial para asegurarnos de que no estaban afectados por el coronavirus y no podían afectar así al resto de compañeros. Claro, tampoco podíamos dejar estos pacientes sin terapia, con la cual cosa lo que hemos hecho es que cada paciente desde su habitación se pudiera conectar a un grupo de terapia online, ¿vale? Con la cual cosa se han conseguido conectar diferentes salas de observación de diferentes centros. Ajá. Por ejemplo, Habían grupos, ¿no? O sea, un paciente que estaba, por ejemplo, en el centro de Ita Avenir podía estar haciendo un grupo con los pacientes de Argentona. efectivamente, un paciente que podía estar, que estaba en una sala de observación de Avenir podía estar haciendo terapia con su compañero de la habitación de al lado y además compartir la misma terapia con un paciente que está en Argentona y compartir la misma terapia con un paciente que está en Madrid. Y el terapeuta estar en Valencia, por ejemplo. Lo ¿No? maravilloso de las tecnologías. Sí, 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 realmente nos han conectado bien también a nivel intragrupo. ¿Eh? Y la idea es que alguien que tenía que estar pues guardando este periodo prudencial no podía estar en activo y seguía necesitando un tratamiento psicoterapéutico, con la cual cosa nos las hemos tenido que ingeniar para ofrecérsela. Muy bien, pues muchas gracias, Antoni, por esos consejos y seguimos conectados. Perfecto, muchas gracias.